estudios de supervivencia que comparen la terapia eléctrica con terapia farmacológica, como si los hay a nivel internacional, aunque sí hay un gran reporte de casos y acá hay centros donde se realiza este tipo de procedimientos, pero no hay estudios donde evalúen terapia farmacológica contra la colocación de cardiofibriladores implantales y nos hablan de supervivencia. Como el doctor Navarro lo decía, tienen una efectividad superior al 90% en los primeros 30 segundos. Y estudios como el MADIC-1, el MADIC-2, el CABASH-PASH y entre otros que se han realizado pues, a nivel internacional, demuestran que sí tienen una gran supervivencia comparado con la terapia farmacológica, generalmente realizados con amiodarona, donde disminuyen la mortalidad en cerca del 20% comparándolos con la terapia farmacológica. Con respecto a estos estudios, entonces la FDA dio cuáles son los criterios para colocar este tipo de cardiofibriladores en los pacientes. Estos estudios se han hecho básicamente en cardiopatía isquémica y las indicaciones para colocar este tipo de dispositivos es que los pacientes tengan cardiopatía isquémica con una fracción menor, fracción de eyección menor al 35%, que hayan tenido un infarto no menor a 60 días o 4 semanas, que tengan evidencia en estudios electrofisiológicos de taquicardia ventricular o que tengan taquicardias ventriculares que no, pues, no los comprometan durante el estudio electrofisiológico. Y se hace básicamente para evitar los episodios de muerte súbita. Bueno, doctor Santos, esta pregunta que lo voy a hacer es supremamente complicada porque nosotros sabemos que hay 3 flagelos que están mermando a la población en el mundo, que son en primera instancia la enfermedad coronaria, en segunda instancia los mal llamados accidentes de tránsito y en tercera instancia la depresión. Y la enfermedad coronaria va muy lejos con respecto a los otros dos. Cuando un paciente hace una fibrilación ventricular por un trastorno electrolítico o por otro trastorno diferente a la isquemia de un infarto, ¿sí?, tiene una mejor respuesta a la terapia eléctrica. Cuando el paciente está infartado, usted que le ha tocado cada semana trombolizar tantos pacientes, ¿cuánto lleva trombolizado, propósito? Hasta la semana pasada ya 253 pacientes. Entonces, la pregunta es, un paciente se infarta, hace una fibrilación ventricular, yo lo desfibrilo, ¿qué efectividad tiene eso? Un paciente que tiene un infarto grande y además, ¿cuándo lo trombolizo? ¿En qué momento lo trombolizo ya una vez recupere el ritmo? Y además, ¿qué pronóstico tiene el paciente? Es una pregunta con varios ítems, ¿no? Primero que todo, sí, es muy claro. ¿Qué tan efectiva es la terapia eléctrica en un paciente en paro cardiorrespiratorio con fibrilación ventricular? La respuesta siempre será, como en muchas preguntas, depende. ¿Depende de qué? Realmente, vuelvo y les digo, la idea de la desfibrilación y de la resucitación cerebro-cardiopulmonar en general no es resucitar cadáveres. Eso es algo que tiene que ser claro para todo el mundo. La idea de la resucitación cerebro-cardiopulmonar es salvar esos corazones que son demasiado jóvenes para morir. Oigan, me voy a permitir ponerme de pie porque es que yo no sirvo para hablar sentado. ¿Y por qué es importante? ¿Se alcanza a oír atrás adecuadamente? Si es que nosotros tenemos la mala costumbre de como tenemos que hablar alto en las capacitaciones. Lo peor es eso. No, espera apagar ese de pronto. No, pero aquí se
sencillo que el sonido no salió. Sí. No, hacerse lejos del bajo. Sí, no hay que hacerse cerca. Listo, muy bien. Veníamos, la idea realmente no es resucitar cadáveres, es resucitar pacientes, y como le digo, la filosofía es corazones demasiado jóvenes para morir. Y ahí está la respuesta a la pregunta que me hace el doctor Ricardo Navarro. Entonces sí, es muy cierto. En general el síndrome coronario agudo tiene un peor pronóstico que otras enfermedades, generalmente por una sencilla razón. Normalmente los pacientes que sobreviven a las demás enfermedades diferentes al síndrome coronario agudo son pacientes que han sido resucitados de manera intrahospitalaria. Porque un paciente con una cetoacidosis diabética que no llega en condiciones óptimas a un servicio jamás va a llegar en condiciones para superar la tasa de supervivencia que tendría a nivel intrahospitalario. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo uno tiene que tener en cuenta dos consideraciones. Primero, ¿qué es la muerte súbita? Entonces, la muerte súbita, definida como tal, lleva a que aproximadamente entre un 60 y un 70% de la población que en un momento dado hace una muerte súbita de origen coronario, no alcance a llegar al hospital y fallezca en donde lo cogió la muerte súbita. Esa es la situación. Entonces, ¿qué pasa? De ahí nace la importancia de poder implementar los servicios de atención prehospitalaria. Ese porcentaje de pacientes que alcanza a llegar a un hospital y llega con un síndrome coronario agudo se divide en dos grupos. El paciente que hace un síndrome coronario agudo por primera vez en la vida y que está en un rango de edad en donde no ha podido generar una cardiopatía isquémica y por lo tanto no ha hecho circulación colateral, en donde la mortalidad es alta. Sin embargo, a pesar de la mortalidad ser tan alta, la desfibrilación en esos pacientes, si llega en el tiempo o en el rango oportuno, es de las más altas posibles. Pero eso todavía sigue siendo utópico. Sin embargo, en los países en donde hay respuesta alta, o sea, por ejemplo, hablamos de la ciudad específicamente de Seattle, en donde se han dado respuestas hasta un 35% de supervivencia al paro cardiorrespiratorio prehospitalario, normalmente sabemos que son pacientes que fueron atendidos adecuadamente en su momento y que se les manejó el episodio de fibrilación ventricular originado por enfermedad coronaria. Obviamente, aquí no hemos hablado del alta hospitalaria. Sabemos claramente que el segundo grupo, que es el paciente crónico con enfermedad coronaria, con cardiopatía isquémica, que ha generado todos o que ha utilizado todos sus recursos para soportar esa cardiopatía isquémica, es el paciente típico que llega al hospital. Y ese es el paciente que llega con la mano en el corazón, paciente generalmente adulto mayor, que llega refiriendo un dolor precordial opresivo, disnea, sensación inminente de muerte, diafórica. Esos pacientes, normalmente, cuando hacen un paro cardiorrespiratorio, la fibrilación ventricular en estos pacientes generalmente sí tiene una mala respuesta a la desfibrilación. ¿Por qué? Porque el sustrato que tiene el primer grupo, que es el que tiene la más alta mortalidad, es un sustrato anatómico bueno. Esos son los corazones demasiado jóvenes para morir. O sea, yo pude haber desarrollado una enfermedad coronaria por mi mal estilo de vida y probablemente basta un factor desencadenante para que ahorita yo me lleve la mano al pecho, caiga y muera. Si me desfibrilan, muy probablemente la desfibrilación va a ser efectiva. Lo que pasa es que en la alta hospitalaria la mortalidad va a ser mayor. En el paciente que lleva ya muchos años con hipertensión, diabetes, obesidad y que tiene una enfermedad coronaria crónica, en donde tiene una cardiopatía isquémica, la respuesta a la fibrilación no va a ser tan buena. Pero el alta hospitalaria sí va a ser mucho mejor. Y la razón es porque el paciente ¿por qué no responde también a la terapia eléctrica? Porque su corazón ya no es demasiado joven para morir, sino demasiado viejo para subsistir. Entonces, así es como básicamente en los libros de cardiología se describe cuál es la respuesta al síndrome coronario, a la fibrilación ventricular de origen coronario. En los pacientes jóvenes la respuesta es buena. Y el alta será mejor en la medida en que identifiquemos tempranamente el paro cardiorrespiratorio, desfibrilemos esa fibrilación que generalmente es de origen isquémico, 100%, y en la medida en que respondamos oportunamente, la oportunidad de sobrevida, que es la más baja, va a aumentar. Mientras que en el paciente con cardiopatía crónica, cuando hace una fibrilación generalmente no obedece solamente a isquemia, sino que generalmente